Ahora sí, entonces formalmente comenzamos esta clase. Gracias nuevamente a las hermanas de nuestra Iglesia Luterana Cristo por la invitación. Esta viene a ser la segunda clase de las charlas que se me encomendó, solicitó hacer. Oh, me equivoqué. Bueno, con el título La Biblia y su traducción al castellano. Perdón. Eh, Deme un segundo. A ver, en primer lugar, antes hacerles una aclaración. En un tema como este, como es la traducción bíblica, no, digamos, sería una falta de honestidad decir que hay algún grado de imparcialidad en esto. O sea, no, todos de una u otra manera, más aún los que nos dedicamos a la teología, eh, no podemos, digamos, ya sean, incluso en temas que no son doctrinales, o sea, además no estamos aquí hablando de si la salvación es por gracia o si Cristo resucitó corporalmente, no, estamos hablando de algo, digamos, que en lo que sí es aceptable que existan diferencias. De hecho, sé que con mis colegas teólogos de SELC, con toda seguridad, algunos de ellos, tal vez no, tal vez muchos, van a tener algunas diferencias conmigo, pero no son diferencias, digamos que son diferencias por sobre todo de método y que por lo tanto no están, digamos, obligados a estar de acuerdo conmigo. Bueno, algo habíamos ya hablado o bastante en la clase anterior sobre cómo fue el inicio del proceso de traducción al castellano y recuerden lo que les comentaba, que nosotros en ese aspecto, en la lengua castellana, fuimos literalmente no solo bendecidos, sino también privilegiados de que el trabajo de traducción bíblica fuera tan expedito para nosotros a tal nivel que incluso la traducción bíblica llegó al castellano antes que al inglés. Ahí vamos a ver un breve retoque a eso, pero solamente como una acotación. Recordar que la llamada Biblia del Oso, o sea, la de Casiodoro de Reina, fue traducida y publicada, mejor dicho, en 1569, mientras que la King James, que fue la primera traducción autorizada que circuló en Inglaterra, recién se publicó en 1611. Y de hecho, el comité traductor de la King James reconoció haber tomado algunas directrices de sistema de traducción que utilizó la Comisión King James. Y bueno, ahora entonces quiero tratar de hablar de lo que más nos llega de cerca. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente la traducción Reina Valera es la que es básicamente dueña patrimonial de la lectura bíblica en castellano. Em, a pesar de todas las traducciones. Por eso es que yo lo trato en este caso de llamar la familia de traducciones Reina Valera, porque no existe solamente una. Guste o no, existen decenas, literalmente. Pero las que oficialmente se han realizado son, después de la Biblia del Oso, la de 1865, la 1909, la 1960, que como seguramente todos aquí saben, es la que está plenamente vigente, la Reina Valera 95 y la Reina Valera contemporánea que salió publicada completa el año 2011. El Nuevo Testamento había salido originalmente el año 2009. Y también existen otras revisiones fruto de trabajos privados, que algo miraremos sobre eso al respecto. O sea, digamos, ah, no se podría en ese sentido acusar de que nuestra Reina Valera 60 tiene un lenguaje anacrónico, porque independiente de si a uno le gustan los cambios del lenguaje, en efecto sí puede decirse que el trabajo de la Reina Valera ha ido acorde a ese tipo de cambios del lenguaje. No al nivel de otras traducciones que vamos a ver en unos minutos más, pero sí los ha tenido. O sea, no es, si bien hay personas que seguimos la 909, para nuestro uso personal, insisto, en la iglesia no la utilizaría. Pero sí, la Reina Valera 60 tiene un vocabulario plenamente entendible, digamos, para alguien con un mediano nivel de conocimiento que sepa leer, no podría.
argumentar es que no me acerco a la palabra de Dios porque no entiendo la traducción Reina Valera 60, incluso la 909. Y si bien hay personas que lo afirman, pero me parecería que alguien diga no me acerco a la Biblia porque me incomoda el vocabulario de una determinada traducción, en castellano, en inglés o en alemán, como hablábamos la semana pasada, me parecería una excusa bastante pobre, creo yo. Eh, bueno, entonces, siendo así, aquí tenemos la que llamo la Biblia del oso. Por cierto, mencionar que todas las fotos que van a ver son fotos escaneadas de mi propia colección, de mi colección personal. No, no las he retocado ni nada precisamente para mantener la originalidad de la exposición, digámoslo así. Precisamente como su nombre lo indica y como tal vez se ve en la imagen, hay un oso comiendo de una miel. No hay, digamos, certeza de por qué Casiodoro de Reina eligió ese dibujo. Alguno dicen que se tomó del versículo que tu palabra como que no, más que del versículo, de la frase de que la palabra de Dios es nuestro alimento, cosas así. Pero no en realidad no se puede decir ningún tipo de afirmación certera de por qué se eligió. Lo que sí les puedo decir es que fue un gigantesco error estratégico haber puesto esa portada. La foto que ustedes ven ahí es de lo que se llama una edición facsímil de la Biblia, o sea, en donde se tomó un ejemplar antiguo. Esto sucede también con la Luther Bible en alemán, la King James en inglés. Idéntico al original, se hace una reimpresión con el mismo tamaño, el mismo tipo de letra, el mismo tipo de tipografía, etcétera, y se hace una reimpresión. Esta es más o menos del tamaño de una enciclopedia. ¿Por qué digo que fue un error estratégico? Porque lamentablemente, como Casiodoro de Reina era español, digamos, o sea, más que no es que sea lamentable que haya sido español, sino el hecho de que lamentablemente la Inquisición española fue absolutamente efectiva, maquiavélicamente efectiva en su trabajo, y por lo tanto podía ser que los agentes de la Inquisición o del rey de Castilla no tuvieran la más mínima idea de qué libro estaban hablando, pero bastaba con que vieran una portada de un oso comiendo de un panal de abejas, y con eso ya sabían que ese libro, eh, eh, que era un libro que tenía que irse derecho al fuego, y los que lo aportaban obviamente tenían que irse al fuego también. Por eso, de hecho, es que precisamente quedan solamente, bueno, ahí lo mencionaré, pero fue exterminada sin piedad, digamos, los ejemplares de este texto. Entonces, por eso su nombre, la Biblia del oso, que de ahí viene el concepto se cree. No sé no se sabe con seguridad tampoco, siempre se habla de septiembre como el mes de la Biblia. Y eso, insisto, según algunos es porque esta Biblia salió publicada el 28 de septiembre de 1569. No en España, curiosamente, eh, eh, sino en Frankfurt, Alemania. Allá se imprimió, obviamente en Frankfurt ya la reforma había tenido éxito, al menos podían librarse de la Inquisición. Y Casiodoro de Reina, si bien primero, habiendo huido de España, se fue a vivir a la calvinista Ginebra, pero no le gustó el sistema tan estricto, tan rígido, tan puritano que había del calvinismo ginebrino, y entonces se fue a la Alemania Frankfurt. Y desde allá se imprimió el Nuevo Testamento, y tristemente quedan solamente 4 de estos ejemplares. Si bien obviamente la abrumadora mayoría de estos ejemplares originales se quemaron por la Inquisición, eh, donde también más se perdieron fue en muchos museos que estaban en Alemania, obviamente en la Segunda Guerra Mundial,
durante los bombardeos ingleses, cosa que era en realidad esperable, ¿no? Literalmente no quedó una sola ciudad alemana sin ser destruida, entonces no, era obvio que los museos no se iban a salvar de tal suerte. Entonces, insisto, es como la fecha de impresión de esta Biblia aparece que es el 28 de septiembre, es donde viene la idea de que el mes de la Biblia sería, de ahí se dio el título a septiembre, el mes de la Biblia. Fecha que con el tiempo ha tomado bastante importancia, relevancia en el mundo evangélico. Cuando yo era niño, y no soy tan viejo tampoco, tengo 42 años apenas, eh, no, esa fecha todavía no se acuñaba, no era que en los templos de la iglesia a la cual asistía en aquella época, antes del año 2000, se hablara, estamos cercanos al mes de la Biblia, no, para nada. Esa es una fecha que, como les digo, se ha comenzado a propiciar más con el tiempo que últimamente. Pero bueno, como les digo, esa es una edición facsímil, tal cual, como se podrán dar cuenta, está en castellano antiguo. eh, eh, claro, y lo único que se ha hecho para actualizar esa es esta que están viendo ahí, la Biblia del Oso actualizada, que lo que hizo básicamente es no tomar el texto, o sea, tomar el texto de Casiodoro de Reina de la Biblia que veíamos recién y cambiarlo a castellano moderno. O medianamente moderno. No estamos diciendo que utilice los vocablos tan deplorables que suelen usar los jóvenes de hoy, pero sí en vocabulario, digamos, serio. Y la verdad que la traducción es preciosa, es maravillosa, realmente una joya literaria. Esta viene de hecho en 4 tomos, ese es el tomo en donde está el Nuevo Testamento. Lamentablemente ha tenido además de que es muy cara, ha tenido una difusión minúscula. Yo creo que hay más gente que tiene la edición que les mostraba recién que esta. De hecho, tuve conocimiento de esta Biblia en 4 tomos solamente por casualidad, digamos, no porque haya andado buscándola, no, ni siquiera sabía que existía. Y también tuvo una edición bastante escuálida, no más de 1500 copias. Y más aún, insisto, a un precio, no sé, más o menos a unos, bueno, Marianela sabe el dinero, y la hermana Loida conocen el dinero chileno, creo que cuesta unos 70.000 pesos actualmente, o sea, unos $80. O sea, un dinero que un latinoamericano no, con eso no se puede comprar 5 Biblias de tamaño mediano. Pero como les digo, el trabajo que hicieron fue fabuloso. Realmente, y ahí pude darme cuenta que los historiadores que he leído que hablan se refieren que la Biblia mejor traducida en castellano, eh, aunque si bien no circula, es la Biblia del Oso, la verdad me di cuenta que no era una exageración. Insisto, el vocabulario precioso, la parte poética, la prosa, realmente fue un trabajo realmente muy erudito de parte de Casiodoro de Reina. Y no olvidar también un hecho no menor, que Casiodoro de Reina, a diferencia de Lutero, que si bien la pasó mal, digamos, originalmente con la traducción del Nuevo Testamento, digamos, obviamente también a él lo querían muerto, pero igual tuvo finalmente el apoyo de Federico de Sajonia, tuvo seguidores, en cambio Casiodoro de Reina, todo este trabajo lo hizo absolutamente solo. O sea, con la Inquisición encima, con la corona de Castilla encima también, persiguiéndole con el temor a que se encontrara, se le encontrara y él era ejecutado de manera inmediata. No tuvo ni hablar, obviamente, no tuvo las comodidades que tuvo la Comisión King James en Londres para traducir la Biblia King James. En ese sentido, insisto, nosotros como hispanoparlantes tenemos sin duda que dar gracias a Dios por haber tenido tamaño erudito, que haya sido tan osado en su labor y que Dios le haya prosperado y gracias a eso la idea de ya la traducción bíblica masiva quedó. Insisto, pese a lo poco, imagínense, hoy en día en España, los evangélicos, contando desde el pentecostal más carismático hasta el luterano, a los pocos luteranos que hay, no alcanzan a llegar a los 90.000.
en un país de más de 50 millones de habitantes. Y la mayoría no es que sean descendientes de los evangélicos de la época de España, sino que, perdón, de la época de la Reforma, sino que todos son conversos posteriores. O sea, lamentablemente la Inquisición española fue muy, eh, no solo expedita, sino fue también muy eficaz en su labor, tristemente. Pero bueno, gracias a Dios, insisto, nosotros, con comillas, nosotros dimos el segundo golpe para que la traducción bíblica comenzara a difundirse. Insisto, esa es una idea que hasta antes de la Reforma no existía, eh, incluso con los amigos católicos, lamentablemente. ¿Alguna pregunta mientras? Pastor, ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí, Bueno, no es una cosa definida totalmente, pero es sabido, y ahí ahorita sería interesante que usted nos lo aclarara, que en el caso de la Biblia católica, no sé cuál se esté utilizando, pero que existen algunos libros adicionales a los que nos muestra la de Reina Valera y le llegan a llamar apócrifos. ¿Esto es real, pastor? ¿Es correcto? sí, eso está referido a los libros del Antiguo Testamento, eh, que algo mencionaremos indirectamente al revisar una traducción que se dice ser evangélica, que de hecho el encargado de esa traducción es precisamente compatriota suyo, mexicano. Pero sí, claro, ellos, el canon católico o el canon de Alejandría, también tiene esos 7 libros, uno Macabeos, dos Macabeos, Judith, Tobías, Eclesiástico, Baruch, y se me queda alguno. Y que en efecto, claro, no son considerados canónicos ni fuente de doctrina ni dignos de considerar un texto espiritual. Por cierto, haciendo honor a la verdad, no es que sean libros escandalosos que nos digan, no sé, algo contra, digamos, alguna herejía muy grande, pero no cumplen con los estándares que se esperarían de un libro canónico para el pueblo judío del Antiguo Testamento. O sea, para decirlo de manera bien rápida. Uno, fueron escritos muy posteriormente a la época de los demás libros del Antiguo Testamento. Segundo, fueron escritos eh, en griego, no en hebreo. Y tercero, fueron escritos fuera de Israel. Con esos 3 puntos, de ninguna manera un judío previo a la época de Jesús iba a considerar sagrado algo. Entonces, básicamente ese es el criterio que el mundo en general evangélico, protestante, en la teología, es que se dejó de lado estos libros. Em, y con criterios que, por cierto, me parecen más que justificados. O sea, obviamente no le vamos a dar clases nosotros al mundo judío del Antiguo Testamento de qué era lo más pertinente para ellos o no. Pero sin duda, o sea, es imposible que un judío, incluso hasta el día de hoy, considere sagrado algo que no tenga directa relación con Israel, con Jerusalén, con la lengua hebrea, entonces mucho menos iba a suceder eso. Además que de todas maneras los libros, ninguno de esos libros se declara inspirado por Dios, que ya dice bastante, ¿no? Mientras que, no sé, Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, de inmediato hace una declaración cristológica fuerte. En cambio, el libro 2 Macabeos termina diciendo que el libro tal vez es un texto mediocre. No sé, imagínense, para darles un ejemplo más trivial, se imaginan que termine esta clase y por mucho, aunque tuviese razón, y dijera, bueno, ¿saben qué? Hice lo que pude. Espero, si hice un trabajo bueno, excelente, y si hice un trabajo mediocre, bueno, ni modo. Obviamente no es una afirmación propia de alguien que está seguro de lo que está haciendo. Insisto, el segundo del libro 2 Macabeos termina de esa manera, diciendo que eventualmente su trabajo pudo ser mediocre. Mientras tanto que los demás profetas, todos siempre está lleno, repleto de las frases palabra de Jehová, palabra de Dios, etcétera. Y ese básicamente son los motivos, sin tener que entrar en hilar muy fino, digamos, por el cual esos 7 libros no son incluidos en el canon. La Iglesia Católica los hace obligatorios de todas maneras. Bueno, Gracias, pastor. ahí tienen imágenes también de Biblias que me pertenecen. La que dice el Nuevo Testamento, como dice abajo, está impresa en 1912. eh,
La del otro lado creo que es de 1902. Me ha sido imposible determinar exactamente qué traducción es la de la izquierda. La de la derecha, teóricamente, es eh, la de Cipriano de Valera. ¿Por qué se llama Cipriano de Valera? La verdad que no he logrado que alguien me dé una respuesta exacta. Insisto, estamos hablando de un libro muy antiguo que lamentablemente la primera hoja en donde aparece la descripción no se menciona. Pero por algunos versículos claves podría interpretarse que es la Reina Valera 1865. Eh, Más aún habiendo sido impresa en Nueva York, porque a veces en este tipo de cosas históricas dice bastante el lugar en donde se imprimió un texto. Pero claro, no dice, como ven, Casiodoro de Reina ni Reina Valera. Esa es una palabra que se comenzó a utilizar muy posteriormente, muy posterior al 1912. Eh, pero insisto, eso es una foto exacta de que, o sea, un escaneo exacto, literal, insisto, por eso tal vez no se ve muy glamoroso la imagen, pero preferí mantener esa originalidad en el texto. Y bueno, aquí entramos ya a tierra más conocida, especialmente en Chile, que es el país en donde probablemente en Latinoamérica más se defiende, incluyendo su servidor, la Reina Valera 1909. Como dice ahí, para sorpresa de muchos, no se llamó así hasta muy entrado en los años 60. No sé si alguno de ustedes tiene alguna Biblia antigua que sea impresa en castellano. Es lo único que, si es que fue impresa antes de 1960, el detalle en el que se pueden dar cuenta que es una Reina Valera 909, no es porque diga Reina Valera en 1909 en ninguna parte. De hecho, no lo dice, sino que, por ejemplo, tienen que ir a Génesis 1:1 y en lugar de decir creó Dios los cielos y la tierra, dice crió. Las ediciones posteriores a 1960 comenzaron a escribir la palabra Reina Valera 1909. Presumo yo, presumo, insisto, que con la intención de diferenciarla de la ya aparecida Reina Valera 60. Pero las originales, yo tengo varias de esas, no aparece en ninguna parte la palabra Reina Valera 1909, sino simplemente, y de hecho los que somos seguidores de la traducción 909, solemos hablar de la antigua versión. La antigua versión, el nombre completo sería antigua versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera, cotejada con los manuscritos más antiguos, etcétera. Pero en general la antigua versión. Y lamentablemente, como, es como suele suceder en estos casos, tiene firmes detractores por motivos que la verdad ignoro. Algunos tratan de que es o sea, que es una traducción paupérrima, que es malísima. Probablemente tiene más detractores dentro del mundo evangélico que dentro del mundo católico. Y se hace creer maliciosamente que es casi una traducción, una copia de la King James en inglés o de alguna otra traducción antigua del inglés al castellano, cosa que no tiene ningún asidero histórico. Y de hecho, hasta el origen de la 909 es bastante poco claro. Su nombre, la verdad, hasta el día de hoy no hay manera de saber realmente por qué es ese 909. En primer lugar, fue difundida recién desde 1923. Bueno, si bien es un detalle menor, su comité de traducción estuvo formado por Victoriano Báez, Carlos Dres, Enrique Thompson, Juan o John Howland y Francisco Díaz. Este fue un comité interdenominacional, formado creo que por presbiterianos, bautistas y metodistas. Eh, y claro, se le hizo una revisión en 1933, pero sin cambiar su nombre. Y como les digo, tal vez no sé en México, no sé en Colombia, pero en Chile esta es una traducción que está plenamente vigente. No, y insisto, no solamente una cuestión de que me guste el anacronismo a mí, sino que acá en Chile van a encontrar iglesias evangélicas completas que no se mueven de la Reina Valera 909, que es su traducción oficial y la única que se utiliza. Insisto, yo utilizo la Reina Valera 909 por un tema de gusto personal.
ya que he tenido la bendición de compartir con Juan en varias ocasiones, siempre él tal vez recordará que ando precisamente con una, aunque ya se la regalé a mi hijo, con un facsímil de la Reina Valera 909. Em, Esa es la Biblia que, insisto, utilizo para mi uso personal, pero no la llevo al trabajo ministerial porque entiendo que obviamente tiene un vocabulario que no es cómodo para todos. Insisto, pero de vigencia al menos en buena parte de Latinoamérica no ha perdido en lo más mínimo. Ahí está una foto, la única foto que se sabe donde aparecen los miembros del comité. Insisto, no hay manera de saber si realmente la afirmación que dice que la primera edición fue de 1910. Algunos presumen que esta foto puede ser de cuando se citó por primera ocasión para que el grupo de personas que llevaron a cabo esta traducción se reunieran en Medellín, Colombia, de hecho. Eh, Después trabajó en Buenos Aires este comité. Originalmente, de hecho, para los colombianos que nos escuchan, Colombia durante muchas décadas, para muchas iglesias, y las más grandes iglesias bautistas, o sea, evangélicas norteamericanas, entre esos la Convención Bautista del Sur, era como el centro medular para el trabajo en Latinoamérica. Normalmente era muy común que a Medellín y a Bogotá se enviaran los misioneros norteamericanos para que conocieran la cultura latina, aprendieran bien el castellano y de ahí eran enviados a diversas partes de Latinoamérica. Entonces, incluso algunos dicen que esta foto posiblemente puede haber sido de cuando estaban reunidos en Medellín. Otros piensan que podría haber sido de cuando ya se terminó el trabajo y alguien se le ocurrió tomar una foto para el recuerdo. Otros dicen incluso que fue cuando se comenzó a traducir el Nuevo Testamento. Insisto, cualquiera de esas opciones es viable, pero también las otras son equivocadas también. Lamentablemente no se hizo mucho al respecto para mantener eso, un tema tan histórico, tan importante en la difusión bíblica. Lo cual nos dice bastante del ánimo que había en estas personas, que era no precisamente buscar un afán de gloria personal de ninguna manera, sino servir a la palabra. Ahí Disculpa, tiene, una sí, pregunta. ¿La dígame. traducción fue directamente del hebreo? Sí, hebreo y griego, sí. Ujú. En el caso del hebreo, del texto tradicional hebreo, que solo hay uno. Pero en el caso del Nuevo Testamento, a diferencia de las traducciones modernas, del Textus Receptus, que en la clase anterior algo lo mencionamos, ese es el texto que originalmente fue reunido por Erasmo de Rotterdam y revisado posteriormente por Scribner y por Stephanus, que tiene algunas cuantas diferencias con el Nestlé Aland, que es de donde se traduce la mayoría de las traducciones bíblicas a los lenguajes modernos hoy en día. Ahí tienen nuevamente dos fotos. La de la izquierda, como lo dice abajo, es de 1914. Solo puedo llegar a la conclusión de que es una 909 porque, uno, por el año y dos, porque dice la palabra crió en Génesis 1:1. La otra, ya sí, la de la derecha, pero se dan cuenta, ven, en ninguna parte dice la frase Reina Valera 909. La antigua versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera y cotejada posteriormente con diversas traducciones y con los textos hebreo y griego. En ambos, curiosamente. Y de hecho, algo muy sorprendente es que la que está a la izquierda, está impresa, dense cuenta del pequeño gran detalle, impresa en Madrid, en 1914. La verdad, cómo esa Biblia llegó acá al fin del mundo sin haber sido quemada a un puñado de años de iniciarse la guerra civil en España, la verdad que fue un milagro. Curiosamente, me la regaló una dama de la iglesia alemana acá en Chile, acá en Temuco, de hecho. Y esta otra, la de la derecha, está impresa en 1933. O sea, esta con seguridad y plena certeza fue impresa, es ya una Reina Valera 909. Y aquí bueno, en la izquierda debo reconocer que ahí, no sé si alcanzan a ver, tiene el timbre de mi
abuelo, Manuel Arrizaga, con esa Biblia, por un lado, es la que con la que él predicaba, eh, aunque él no era muy fanático, digamos, a diferencia de su servidor, con el tema de las traducciones bíblicas, simplemente era la Biblia que tenía, y de hecho con esa se me enseñó a leer con esa Biblia, la que está en la izquierda. Y acá, en la derecha, perdón, ahí ya aparece la frase 909. La que está, perdón, en la antigua es de 1955. Cuando todavía, de hecho, como pueden ver abajo, la Sociedad Bíblica tenía una oficina en La Habana, Cuba. Cómo han cambiado las cosas. Y la otra es ya una versión Reina Valera 909 como las que se pueden encontrar en cualquier librería medianamente grande de literatura cristiana, que para los que nos interesa el tema lamentablemente ha perdido muchas cursivas, se las han quitado la mayoría. eh, y algunas palabras han sido modificadas, principalmente por empresas bíblicas de difusión bíblica que imprimen sus Biblias en China. Como no sé si lo sabían, pero el país donde más se imprimen Biblias no voy a hacer un juicio valórico, pero la idea no me agrada mucho, es precisamente China, especialmente la empresa que aparece mencionada abajo, Holman, que si bien su sede es en Nashville, pero me imagino que por un tema de costos imprimen por sobre todo en China. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, pero muy interesante. Sobre Bueno. todo que imprimen en China, pero no las dejan ahí. Que no la Sí, y eso en el idioma que tú quieras, Juan. O sea, probablemente muchas de las Biblias que tú puedes, y incluso que tú me has comprado, gracias a Dios, de regalo allá en Estados Unidos, probablemente la mitad han sido empresas en China, Mm. siendo que están en Estados Unidos, el país más evangélico del mundo, contradictoriamente. Y claro, Porque China es lamentablemente potencia mundial. no tiene libre circulación la Biblia en China, como bien lo saben. Moisés, ¿dijiste Desafortunadamente. algo? Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Por Es supuesto. que, es que China es potencia mundial por mano de obra, por manufactura y todo, entonces es más barata todo. Si usted ve la gran mayoría, por ejemplo, de los electrodomésticos, digamos, televisión, celulares, son hechos en China, ¿sí? Sí, Pero pero ellos, es distinto, se imaginará, hermano. O sea, sí, claro, insisto, no quiero imponer mi pensamiento en esto, pero yo lo veo desde un plano de vista ético-moral. Me resulta incómodo que en Sí, un país en donde la palabra de Dios está prohibida, sea el lugar en donde más palabra de Dios se imprima. O sea, como que evidentemente hay un criterio demasiado comercial en esto, porque, por ejemplo, Holman no es una empresa sin fines de lucro, es una empresa que le perteneció, creo, originalmente al señor Holman y también originalmente al señor Broadman, y que legítimamente quieren ganar dinero como cualquier empresa, ¿no? No hay nada de malo, no digo que haya algo de malo en eso, pero, insisto, llegar tan lejos como para imprimir Biblias en Chile, no sé, me resulta tan contradictorio como que hubiésemos en la Luther Bibel lo hubieran impresa en la impreso en la Unión Soviética. No sé, es una cosa que, insisto, me incomoda. No voy a decir de ninguna manera que haya que dejar de usarlas, pero no sé, creo que es un tema más de corte ético, moral. Pero bueno, aquí tienen también una Biblia más o menos antigua que ya entrando a la conocidísima Reina Valera 1960, impresa en 1969. Esta también la heredé de mi ya difunto abuelo, como saben algunos, pastor durante 40 años. Eh, y claro, esta cita, aquí ya se menciona la palabra, la frase, número, perdón, 1909 y 1960. Eh, Aquí se le hicieron algunas revisiones por sobre todo de vocabulario. Por ejemplo, en Génesis 1.1 ya se dejó de utilizar el crió para cambiarlo por el creó. En algunos versículos bíblicos, en vez de hablar del día en vez de decir el día del Señor, dice el día sábado, por ejemplo. No en todos los versículos en donde aparece esa frase, pero sí en la mayoría.
Poco o nada se sabe de su comité traductor. Sí se hizo principalmente en Estados Unidos, pero evidentemente fue un trabajo, digamos, muy erudito, insisto, y con bastantes pocos recursos, insisto, estamos hablando de que esto, si fue terminada el año 60, quiere decir que mínimo se comenzó a traducir en el año 55. Digamos, en donde no existían ni redes sociales, todo tenía que hacerse de manera presencial. Y en general, insisto, como lo dice ahí, no modificó sustancialmente respecto de la Reina Valera 1909. Sigue en su vocabulario, como les decía, en varias palabras que podemos encontrar. Perdón. Jolien, bien. Bueno, se popularizó, la verdad, que con una velocidad que yo creo que ni siquiera los mismos editores pensaron que iba a llegar. La verdad que eso yo creo que, insisto, yo creo que no pasaron 5 años y ya se había adueñado de buena parte de las iglesias evangélicas en Latinoamérica. Y pese a la cantidad de traducciones modernas que han existido, posterior a la Reina Valera 60, sigue siendo, insisto, y yo creo que cualquier intención de reemplazarla, uno, me parece innecesario y dos, me parece iluso. Siendo yo, por cierto, disculpen la autorreferencia de su servidor, habiendo participado en un comité de revisión de la Reina Valera 909 por parte de de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que probablemente esté lista a fines de año, pero la verdad que no creo que o sea, como que fue más el gusto, el deseo de querer tener una traducción propia, que realmente que vaya a ser un trabajo efectivo, que vaya a llegar masivamente a las personas o a las iglesias. Insisto, o sea, creo que así como allá en Estados Unidos nuestros hermanos hay un público cautivo, como se dice, de la King James, y que el mundo ese público no se va a mover de la King James, sea lo que sea que le pongan por delante. Lo mismo va a pasar con la Reina Valera 60. O sea, piénsenlo así. Todavía está vigente la Reina Valera 909, que tiene casi 120 años. Entonces, pensar que eso va a pasar con la Reina Valera 60 es básicamente imposible. Insisto, se sabe muy poco, casi nada de su equipo traductor. Y también recuerden que la clase anterior, para los que no estuvieron, existen 3 tipos de traducciones. En la literatura en general, la equivalencia formal, que es la más tradicional, la equivalencia dinámica y la paráfrasis. Y en general mantuvo la Reina Valera 60 el sistema de equivalencia formal, cosa que me parece, digamos, lo más pertinente en una traducción bíblica. Recuerden el ejemplo, creo que tú me respondiste la pregunta, Moisés. La equivalencia, yo les decía, la equivalencia formal apunta al autor, la equivalencia dinámica apunta al lector. Y obviamente, ¿qué es lo que nos interesa en este caso? Tratándose de la Biblia. ¿Entender lo que dijo Pablo o cómo lo podemos entender nosotros? Me imagino, nosotros, especialmente nosotros, luteranos confesionales, apuntamos a lo que nos quiso decir Pablo, Moisés, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etc. Y además que la verdad que el ejercicio de la equivalencia dinámica es un ejercicio, en mi opinión, un tanto peligroso, porque el punto es, ¿hasta qué nivel toleras el dinamismo en una traducción? O sea, hasta qué, como diríamos acá en Chile, hasta qué punto mueves la cerca para simplificar una traducción, como lo vamos a ver en unos minutos más. Aquí también Pastor, les voy a mencionar, ¿alguien quería comentar algo? Perdón. y tengo una inquietud. En cuanto a esos 3 puntos que usted explicaba hace 8 días, la equivalencia formal, la equivalencia dinámica y la paráfrasis de las Biblias que vimos hace 8 días, entonces lo más pertinente, lo más certero, digamos, para que haya habido una muy buena traducción, es que estén conjugadas las 3 o No, que realmente sea una que prevalezca más sobre la otra, teniendo en cuenta esta última explicación que acaba de hacer.
No, o sea, usted dice que tratar de conjugar las tres es que eso no, porque eso derechamente es imposible. No, no, o sea, no, no hay manera de conjugar, independiente de que guste un sistema u otro. No, no hay manera de hacer dicho ejercicio sin dejar un sistema tras otro o tras de otro. No, la verdad que eso, insisto, no, sin ser un erudito, ni mucho menos. En lo que tiene que ver la traducción, digamos, no, o se utiliza un sistema o se utiliza el otro. Podría decirse que se conjugan, qué sé yo, por decirlo, que el Pentateuco se traduce de manera tal, y después los libros proféticos de otra manera, y después los evangelios. Pero igual sería, digamos, también una cosa un tanto enredada, tanto escabrosa, que creo que causaría más confusión que claridad. Bueno, aquí entramos ya a la otra traducción, insisto, oficial, por ahora, de la Reina Valera 1995. Aunque suena fuerte la afirmación, fue editorialmente un fracaso, especialmente a causa de la aparición de la NBI. Yo diría que para empezar, esta Biblia ya no, ni siquiera circula a la venta, pese a que se trató muchísimo de que surgiera. De hecho, persona que conozco en Chile, en Temuco, al menos en Chile, sí, en realidad en Chile, que me pueda conseguir una y vendérmela, se la compraría, porque la que tengo está bastante maltrecha. Pero se alejó, a mi opinión, demasiado del espíritu tradicional de la Reina Valera, ya sea 960 o 909. Dejó totalmente de lado el Tectus Receptus, entró un poco en la equivalencia dinámica, por lo tanto ya perdió buena parte del espíritu de la Reina Valera, por llamarlo de alguna manera. Y, insisto, o sea, no alcanzó a llegar nunca a las familias masivamente, ni mucho menos a los templos, para nada. No, insisto, no estoy haciendo un juicio valórico, simplemente estoy diciendo que no resultó. Pero, y lo cual era un tanto esperable. Piénsenlo así. Se hizo la 909. ¿Pasaron cuántos años hasta la Reina Valera 60? 50 años. Ya, dejémoslo en 45 para que, teniendo en cuenta lo que se demoraba en esa época en un libro en ser difundido, más aún la Biblia. Pero resulta que apenas pasaron 30 años aproximadamente para que sacaran la Sociedad Bíblica la Reina Valera 95, estando la Reina Valera 60 en pleno auge. Si bien no llegaba a la era de la modernidad como la conocemos ahora, tampoco era, digamos, tan difícil conseguir una Biblia. Eh, entonces, insisto, en ese sentido editorialmente fue un fracaso, no ha sido mayormente reimpresa. No creo que haya interés ni siquiera por parte de la sociedad bíblica en hacerlo. Creo que alguien Una pregunta, pidió la perdón. palabra. Sí, Pastor, perdón, adelante. sí, hermano, adelante, usted primero. Quería preguntar, ¿sabes la razón por la cual la quisieron hacer? Algo he La podido cotejar, 1995. pero precisamente por un tema de vocabulario. Digamos que conocí a uno de los miembros del comité traductor chileno, que tradujo principalmente algunas partes de los libros proféticos, y la queja de ellos. No es que tal vez ustedes, no sé qué tanto tiempo llevan en la iglesia, algunos más, otros menos, pero no es que la gente haya andado pidiendo una actualización de la Reina Valera 60. Yo creo que fue más un equivocado interés, para no utilizar una palabra más fuerte, en tener una actualización. Pero insisto, desde un punto de vista estratégico, fue un gravísimo error que, no, insisto, lamentablemente no tuvo ningún asidero, ninguna llegada en el común de la gente. No sé, Marianela, la hermana Loida, que nos acompañan desde acá de Chile, probablemente no tienen una, y si se dieran una vuelta por todas las librerías evangélicas que tenemos acá en Chile, que gracias a Dios son muchísimas, una Reina Valera no la van a encontrar a la venta. Insisto, pero especialmente teniendo en cuenta que la Reina Valera 909 todavía está plenamente vigente.
Independiente de que sea buena o mala, ese no es el punto. Pero si está todavía vigente, tratar de meter otra traducción en tan poco tiempo fue evidentemente un error. Pero insisto, a todo apuntaba siempre al tema vocabulario, pero un tema de jerarquía. O sea, la gente, digamos, de la jerarquía de la sociedad bíblica querían tener una Biblia más actualizada. No es que la gente haya andado enviando cartas a la sociedad bíblica en Londres o en Buenos Aires y pidiendo una actualización. No, fue una intención, ignoro de qué directivos de la sociedad bíblica internacional que tuvieron esta idea. Pero más allá de eso, la verdad, no veo otra justificación. Hermano Arturo, creo que usted quería comentar algo también. Sí, sí, pastor. Muy interesante lo que estamos escuchando. A mí me viene a la mente lo siguiente. Existe un versículo en el que dice claramente que no le podemos agregar ni quitar ni una palabra, ni una tilde siquiera a la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo a las personas que la escribieron originalmente. ¿Cómo podemos estar seguros a leer una Biblia si eso efectivamente se está cumpliendo? Y lo comento por lo siguiente, pastor. Eh, esta que veo NBI, considero que es la nueva Biblia internacional, así lo estoy considerando. Y tuvimos oportunidad de ver la nueva Biblia internacional y algunos versículos de la Biblia de la Reina Valera ya no aparecen ahí. Entonces yo quedé pensando, dije, bueno, si Dios dice que no le quites ni le pongas, ¿por qué razón en un momento dado en la Biblia Reina Valera, que se supone que es la que tiene la originalidad o la realidad de lo que realmente Dios inspiró, ahora en la nueva Biblia internacional se quita? Y por otro Ah, lado, pastor, realmente no es algo que yo tenga seguro, solamente es un comentario que este tipo de personas que hicieron la nueva Biblia internacional también hicieron la Biblia del diablo. Entonces, yo me quedo intrigado por eso, porque realmente me confunde completamente, ¿no? De mi punto de vista, aquí yo llevo la Reina Valera 1960, pero digo, bueno, ahorita con lo que estamos platicando con usted, digo, bueno, si no le tengo que quitar ni poner, y esta Biblia ya le quitó y le puso, o sea, ¿en qué nos debemos de basar para saber que la palabra de Dios no ha sido alterada o alterada o afectada? a ver, Perdón, mi pastor. es que ahí usted me está, hay que separar la respuesta, yo creo que incluso en tres puntos. Uno, que no solo nosotros como cristianos evangélicos o más en particular luteranos confesionales, es que tenemos, obviamente, como herederos de la Reforma, tenemos que creer sí o sí, aceptar, no solo creer, el concepto de la sola escritura. Por lo tanto, en base a eso podemos justificar el mismo versículo que usted menciona. Pero también hay una doctrina que lamentablemente pasa muy desapercibida en hermanos cristianos, que es la de la preservación de las Sagradas Escrituras. Porque creer lo contrario sería creer en un Dios que literalmente se da el trabajo, por decirlo de alguna manera, de revelar su palabra, de encargar que sea preservada hasta la época en que se finalizó el Nuevo Testamento, pero que después se quedó sentado de brazos esperando a ver qué pasaba, a ver si es que la quemaban primero los judíos, después los romanos, después la Inquisición, después las persecuciones políticas. Entonces, su servidor cree que necesariamente tenemos que aceptar esa doctrina también. Es una consecuencia lógica de la sola escritura. Porque si decimos, ok, creemos en la sola escritura, pero no creemos en la preservación de la escritura, es no creer que lo que tenemos hoy al leer o en nuestras casas o en nuestros cultos, se imaginan que no es palabra de Dios plenamente. O sea, imagínese que en un culto su servidor dijera, o Juan también, que está a cargo de la liturgia, les dijera, esta alguna vez pudo haber sido la palabra de Dios, en vez de simplemente decir, es palabra de Dios. Se dan cuenta que es una afirmación que nosotros hacemos en presente, sin dubitar, que no podemos dudar de eso, pero eso quiere decir incluso necesariamente que creemos que la palabra de Dios está presente plenamente hoy, siglo 2023. Y por otro lado, respecto de las mutilaciones, la verdad que eso creo que así lo llamo, aunque vamos a ver bastantes ejemplos de eso referente a la NBI, que también están presentes en la NTV,
La verdad que creo que es el fruto lógico de las personas que la tradujeron. Por ejemplo, la persona de la que les hablaba, con nombre y apellido, Óscar Pereira García, chileno, que vive en Santiago, que fue muchos años rector del Seminario Bautista, él no creía en la infalibilidad de la escritura, pero trabajó en un comité de traductor bíblico. Él no tenía sus dudas o no era tan radical como debería serlo cualquier creyente respecto de la resurrección corporal de Cristo. Entonces, en otras palabras, ¿qué nos podemos esperar de algo así? Lógicamente creo que nada. Entonces, si uno pone en duda doctrinas tan fundamentales como esas, es lógico que el acomodo o van a considerar puntos que para nosotros son fundamentales como temas accesorios. ¿Entienden? Pero algo de eso vamos a ver en unos minutos más. Bueno, Gracias, pastor. espera. Bueno, luego la otra traducción, insisto, oficial, no es que sean las únicas, es la Reina Valera contemporánea. Su comité de traducción fue encabezado por el también mexicano Alfredo Tepox, un hombre también ultra liberal, progresista, digamos, hasta donde tengo entendido, está a favor del lobby gay. Creo que, no creo, él es presbiteriano, pero es de los presbiterianos ultraliberales, o sea, de los que incluso tienen pastores gays, o al menos en su iglesia no está prohibido tenerlos. Ya podrán imaginarse, de hecho está a favor del aborto. Eh, entonces, y él también, o sea, digamos, no es un hombre que podríamos catalogar de sana doctrina, de ninguna manera. O sea, nuevamente, me parece un tanto, ¿por qué no decirlo, entre hermanos cristianos, bibliocentristas, hipócrita, poner en duda buena parte del texto bíblico y resulta que te dices traductor de él. Eso solo como demuestra un botón. O sea, ahí podemos aplicar la semilla del grano de mostaza, pero en el sentido invertido. O sea, ese grano o el versículo también que nos dice un poco de levadura leuda toda la masa. El problema es que en este comité traductor no hubo nada de o sea, no hubo ni levadura ni masa, simplemente un hereje tras otro trabajando. Y cuando digo herejes, no estoy hablando de gente que simplemente no comparte el 100% de nuestras doctrinas como luteranos, sino, insisto, eh, creo que de ese comité, si es que hay uno o hubo uno que creyera en la resurrección corporal de Cristo, tal vez es mucho. Bueno, el Nuevo Testamento originalmente fue publicado el año 2009. La Biblia completa fue publicada el año 2011. Y especialmente presenta un inexplicable cambio, además de injustificable, en Juan 1.1, entre la edición del 2009 con el Nuevo Testamento y la del 2011 con la Biblia completa. Aquí tienen la portada más tradicional de esta. No sé si alguno de ustedes, no sé, Marianela, puede leer Juan 1.1, lo que se alcanza a ver subrayado. A ver, Juan Juan 1:1. 1.1, léelo completo, por favor. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. A ver, La ahora, palabra estaba en el no, principio con está bien Dios. ahí. Gracias. Ya, Díganme, ya. cualquiera. ¿No les parece algo raro esa segunda parte? La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Una contradicción. La palabra Son estaba con Dios, sinónimos. claro. No Si puede Dios estar con mismo Dios, era la pues palabra. él mismo es la palabra. Bien. Son sinónimos. A ver, ese versículo, en la traducción que ustedes quieran, excepto la de los testigos de Jehová, obviamente, es un versículo que apunta a quién, A Dios. a Dios. cuál Dios. Dios, Cristo, a Jesucristo. Cristo. Es un versículo eminentemente cristocéntrico. En cambio, aquí, ¿en quién se está centrando? En Dios Solo mismo, Dios. Sí. en Dios Padre. Ajá. Entonces, digámoslo en vocabulario bien coloquial,
Dios Padre hace desaparecer al Hijo en este versículo. Mm. O sea, le quita todo el valor cristocéntrico a este versículo. ¿De Sí. dónde sacaron esa idea? La verdad, yo estaba, como les he contado en otras ocasiones, en una charla que alguien daba de la Sociedad Bíblica y anunciaba las maravillas de esta traducción con mucha pompa, ceremonia, una persona muy elocuente, y dio como ejemplo esto. Y un amigo de origen hondureño, que es biblista también, alguien muy erudito, él un verdadero erudito, dijo, ¿y dónde quedó Cristo en este versículo? Y la verdad que todo, y o sea, lo curioso es que esta persona de la Sociedad Bíblica daba como ejemplo de la maravilla de traducción este versículo, que era muy claro, muy elocuente su explicación, etcétera. Pero con esa palabra todos quedaron atónitos. Debo reconocer que su servidor también no había reparado en ese pequeño gran detalle. O sea, convierte en un versículo que es plenamente cristocéntrico en uno que apunta a Dios Padre. No estoy diciendo que la traducción en sí en general sea mala, pero nuevamente, un poco de levadura Entonces, leuda la masa. Además que en relación a la traducción del texto griego que ustedes elijan, el que quieran, Nestle Aland, Westcott y Hort, el que sigo yo, que es el texto Receptus, no hay lugar para la palabra mismo, no, de ninguna manera. Insisto, ¿por qué además que lo curioso, como lo decía hace unos minutos, es que en el Nuevo Testamento que salió el 2009, está el versículo traducido de manera tradicional y la palabra era Dios. ¿Por qué hicieron este cambio? No sé, algunos conspirativos dicen que hubo dineros adventistas entre medio, no me consta, pero, bueno, en todo caso, lamentablemente, hay no pocos evangélicos que no creen en la Trinidad, por lo tanto, que este versículo tenga algún tipo de, o digamos, para ser justos, de teólogos evangélicos. Algo de eso conocí, como los que me conocen saben que estudié en un seminario repleto de herejes. Eh, entonces, la Trinidad es una doctrina absolutamente indiferente, por lo tanto, que se cambie un versículo que apunta a la Trinidad o a la Cristología, ¿creen ustedes que le va a importar más o menos un versículo más? Pese a lo emblemático que es Juan 1:1 en el momento de estudiar Cristología, obviamente a ellos les va a dar igual. Bueno, otras traducciones bíblicas Pastor, al castellano. Díganme, ¿no hermana. será que esta, eh, pastor, no era que esta traducción apunta más como a las de testigos de Jehová, En sino ese más que al Padre? versículo, en ese versículo de todas maneras, en ese. Sí. Por eso lo utilicé Ajá. solamente como un ejemplo. Perdón, Marianela, creo que querías decir algo. ¿O escuché mal? Ana, Ah, ok, dígame. Pastor, de hecho el título con el que inicia en ese texto que está mostrando dice la palabra hecha carne, mientras que en la Reina Valera es, y en otras, el verbo hecho carne. O sea, partiendo desde el título, ya ahí hay un error que aunque muy sutil, todo empieza por ahí. De hecho, una falsa doctrina, ¿por dónde empieza? Por mala levadura, con una pizca de mala levadura que ingrese a una iglesia donde se predica una sana doctrina, por una sola palabra que un pastor, que un maestro, que un líder predique, y los feligreses de una u otra manera no tengan el conocimiento, no tengan el estudio, no tengan la capacidad de análisis, no tengan ese amor por la palabra, por analizar, estar concentrados, incluso hasta la reverencia juega parte allí, porque si no hay una reverencia al escuchar la palabra y una atención prestando a esto, pues eso va entrando muy sutilmente y cuando uno se da cuenta, pues ya no hay sana doctrina. Sí, como le digo ya, sí, ciertamente tiene razón. O sea, ya este versículo, el encabezado, que no es un versículo bíblico. Recuerden que estos encabezados no son, en este caso la palabra hecha carne, esos no son versículos bíblicos, pero a veces dicen muchísimo de lo que se viene después. En muchas traducciones bíblicas, entre esas la 909,
no aparecen esos títulos, que insisto, son puestos tal vez como para explicar lo que dice el resto del capítulo, cosa que a veces sirve, en general sirve bastante, pero en este caso, insisto, apuntando a la segunda parte de este versículo, creo que causa más confusión o problemas que realmente un aporte. Bueno, otras traducciones bíblicas al castellano. Esta es una bastante polémica, la llamada traducción en lenguaje actual. Además de que el vocabulario, o sea, es del año 2003, perdón. Su comité de traducción fue encabezado por el también mexicano Edesio Sánchez Cetina. No sé si la hermana Loida ha escuchado hablar de él, porque este hombre ha venido en al menos 4 ocasiones acá a Temuco. La No, verdad no que, he escuchado. la verdad que este hombre es una herejía caminante o parlante. En la segunda charla que tuve, no sé, la paciencia de escucharle, decía afirmaciones como, por ejemplo, tenemos que preguntarnos si Jesús realmente resucitó. Tenemos que preguntarnos si Juan iba camino a Damasco. O, perdón, Saulo. Tenemos que preguntarnos si Juan estuvo en Patmos. Y básicamente la conclusión de él era, tenemos que acercarnos a la Biblia con la duda. Pues bueno, ¿cuál enemigo más grande de la fe si no es precisamente la duda? O sea, ya eso nos... Y como le digo, lo que más me sorprendía, no voy a decir los nombres porque probablemente la hermana Loida conoce a varios de ellos, varios pastores incluso, insisto, carismáticos, pentecostales, decían ante estas frases tan aberrantes la palabra amén una vez tras otra. O sea, imagínense que en nuestros templos dijéramos, tal vez el apóstol, perdón, Saulo no iba camino a Damasco. Y ustedes escuchan un amén. Quiero creer que cualquiera de nosotros, o no sé, alguien dijera también, Juan no estuvo en Patmos escribiendo el Apocalipsis. Y escuchar un amén, creo que nos resultaría por lo bajo chocante. Pero lamentablemente, cuando yo critiqué en el Consejo de Pastores acá, el año 2012 fue esto, la verdad que todos se me vinieron encima. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo vas a criticar, Andrés, al erudito Edesio Sánchez Cetina? Pues bueno, el hereje alemán Rudolf Bultmann sin duda tenía más conocimiento académico que todas las personas que hemos mencionado, más que todos nosotros juntos, y no por eso dejaba de ser un hereje. O sea, eso es como apuntar mucho a la falacia pro dominem, o sea, como que hay que escuchar, o al argumento de la autoridad, que porque lo dice un erudito, alguien que sabe mucho, entonces tenemos que aceptarlo, esas palabras como si fueran totalmente reales, sin un espíritu analítico, crítico. Curiosamente, esta traducción tiene una versión con el canon hebreo tradicional, como la que tiene la Reina Valera 60, la King James, la Luther Bible, y otra con deuterocanónicos en orden alejandrino, que es lo que el hermano Arturo nos preguntaba respecto de los libros apócrifos. Lo que pasa es que algunos utilizan la palabra deuterocanónico, que significa segundo canon, porque resulta bastante más amable la palabra deuterocanónico a decir apócrifo. Deuterocanónico, literalmente, deutero segundo, canónico del canon, o sea, el canon que se hizo en Alejandría, escrito en griego, etc. Y más encima en orden alejandrino, o sea, con un orden distinto al que ustedes y yo regularmente conocemos en la Reina Valera 60, que podrá parecer un detalle, pero no lo es. ¿Por qué? Porque, insisto, ese es el orden de la Vulgata latina, traducción de qué origen? Católico romano. Y que, insisto, el mundo judío ortodoxo nunca lo aceptó. Y después de todo, la Biblia que Jesús utilizó fue precisamente el Antiguo Testamento en hebreo. Entonces ya nos dice bastante que Jesús haya aceptado dichos libros y no otros. Y para colmo, esta traducción en lenguaje actual tiene la versión evangélica, llamémoslo así, y la versión católica autorizada por la mismísima Conferencia Episcopal Latinoamericana, católica, con el imprimatur del Vaticano. Ya saben los que me conocen los ímpetus no católicos que tengo, se podrán imaginar que me causa un poco de roncha ver esto, ¿no?
Yo las tengo ambas, creo que tengo la foto después, no lo recuerdo. Y también se caracteriza por su vocabulario extremadamente simple y en muchos casos recurre a la paráfrasis. Eh, no sé, a veces yo digo un poco como para ironizar, le falta más o menos que, no sé, pues, que dijera, y vio, en vez de decir que vio Dios que era bueno, dijera, y vio Dios que era chévere, una cosa así. ¿No? Como que ya es demasiado simple en su vocabulario, con la pretensión de que eso va a acercar este texto a los jóvenes, cosa que lamentablemente hasta la fecha nunca ha sucedido. O sea, cualquier joven que se acerca a una iglesia evangélica, lo primero que va a hacer es tomar una Reina Valera 60. O sea, digamos, si el motivo es creer que la gente se va a acercar a la Biblia por una traducción con lenguaje ultramoderno, creo que hasta el momento está demostrado que eso no ha sucedido, nunca, en ningún idioma. Ahí está, claro. En la izquierda, como ven, la edición católica, traducción en lenguaje actual con deuterocanónicos en orden alejandrino. Y a la derecha, la traducción tradicional, digámoslo así. Y ambas, por cierto, impresas por la Sociedad Bíblica Unida. La palabra, esta es bastante menos conocida, que inexplicablemente, imagínense el cambio que hace en Romanos. Romanos, caramba, o sea, no estamos hablando de un libro pequeño con poca sustancia teológica, sino que cambia el vocablo justicia, con todo lo que eso implica, y lo sustituye por amistad. O sea, en otras palabras, está diciendo que lo que Jesucristo nos restauró en la cruz fue simplemente la amistad con Cristo, pero no que nos haya dado justicia. Espero estén de acuerdo conmigo que eso no es un tema menor, o sea, es distinto tener justicia ante Dios que tener amistad ante Dios. No, la verdad, la explicación a eso, a ese cambio, no la sé. No, nunca he logrado averiguarla, no hay ninguna asomo de explicación a eso, ni en el texto, ni en internet he buscado, no sé, es algo bastante curioso, en parte triste, en parte curioso, la verdad. Pero ha tenido una difusión medianamente pequeña, yo creo que es más un objeto de colección que un objeto de difusión, como suele suceder en muchos casos en las traducciones en castellano del mundo evangélico. Y aquí entramos a la nunca bien ponderada nueva versión internacional. Y aunque sus promotores lo nieguen, tiene como base la New International Version en inglés. Apareció el Nuevo Testamento, curiosamente, en 1979, pero fue publicada completa recién en 1999. Su comité de traductores fue encabezado por el también presbiteriano colombiano Luciano Jaramillo, de Bogotá. En relación al Reina Valera 60, tiene más de 50 mutilaciones o cambios. En relación a la Reina Valera 909, creo que sobrepasan los 70 cambios. Nunca fue curiosamente pensada en un uso eclesiástico, o sea, que la gente la llevara a las congregaciones, sino por sobre todo en una Biblia para las familias, para que fuera utilizada en las familias o a lo más en grupos de jóvenes. Pero, sin embargo, si bien no ha sido una traducción así tan abrumadoramente masiva, pero como lo decía hace unos minutos, logró eclipsar la Reina Valera 1995. Perdón, ¿alguien quería comentar algo? Me pareció que alguien dijo... Ok. Esa es la portada interior de una de las últimas que tuve la oportunidad de comprar. También fue un equipo interdisciplinario, interdenominacional el que dirigió esta traducción. Algunos ejemplos de mutilaciones, que en vista del tiempo los voy a tener que ver medianamente rápido. Uno, cambió la frase pruebas indubitables por pruebas convincentes. Insisto, el vocabulario puede parecer una cosa minúscula, pero el vocabulario, nos guste o no, construye realidades. Indubitable, ¿qué significa? Que no amerita la más mínima duda. Dubitable, duda. En cambio, es bastante distinto decir prueba convincente.
El que algo sea convincente por sobre todo depende de mí, de que algo a mí me convence. En cambio, el caso de que algo esté fuera de duda es independiente de la opinión de quien esté escuchando o leyendo. Además de que fuera de duda o indubitable es una palabra mucho más potente en su significado que simplemente la palabra convincente. Esto particularmente en Hechos 1:3. Y ya, entrando ya a versículos más conflictivos, cambia la frase hijo de Dios a hijo del hombre en Juan 9:35. O sea, perdón, en realidad debería haberlo escrito al revés, pero la dejó en hijo de Dios. Obviamente, hijo del hombre es un título netamente cristológico. En cambio, hijo de Dios puede ser ustedes, su servidor, nuestros hermanos, etcétera. Es distinto ser, si lo piensan, en la Biblia, solamente el Hijo del Hombre, ¿quién es? Solamente Cristo, Cristo, nadie más. Cristo. Hijo de Dios hay decenas en la Biblia, y nosotros mismos lo somos, pero Hijo del Hombre, solamente Cristo, en Juan 9:35. Omite la palabra Dios por la palabra genérica Él, simplemente en 1 Timoteo 3:16, debilitando, porque este versículo también habla de Cristo, debilitando, opinión de su servidor, la doctrina de la deidad de Cristo. También elimina la frase por nosotros en 1 Corintios 5:7, negando así la doctrina de la obra redentora sustitutiva por nosotros. También niega que Jesús es el unigénito al omitir esta palabra en Juan 1:14, Juan 1:18, Juan 3:16. Imagínense, Juan 3:16, probablemente el versículo bíblico más famoso de la Biblia. Juan 18 y Juan 3:18 y Juan 4:39, perdón. Primera de Juan 4:9, perdón. O sea, no estamos hablando aquí de que pueda decirse es uno, dos, tres casos aislados. Yo me di el trabajo de hacer una recopilación de eso, insisto, tengo después les puedo enviar el link para que lo comparen con más detalle y con más tiempo. Ahora estoy presentando solo un puñado de ejemplos. Bueno, debilita o niega el señorío de Cristo al omitir la palabra Señor en Mateo 13:51, Marcos 9:24, 11:40, Lucas 23:42, Hechos 9:6. Primera de Corintios 15:47, Segunda de Corintios 4:10, Gálatas 6:17, Efesios 3:14, Colosenses 1, versículo 2, Segunda de Timoteo 4:1 y Tito 1:4, entre otros tantos. Aquí, insisto, no quise hacer una lista más larga de los que ya mencioné, pero por eso mencioné algunos. O también, nuevamente, en Gálatas 6:17, la NBI suprime la palabra Señor para referirse a Jesús. Y eso, por cierto, me di alguna vez el tiempo de cotejarlo con los textos griegos, y no hay motivo por el cual, insisto, ni en el Receptus, ni en el Nestle Aland, se elimine la palabra Señor. Aparece la palabra Señor. ¿Con qué criterio, insisto, lo sacaron? La verdad no lo sé. El señor Jaramillo, por cierto, el director del comité traductor que falleció el año pasado, no lo catalogaría de ninguna manera como un hereje, pero sí alguien con unos cuantos errores doctrinales. Además de que tenía, la vez que estuve acá en una conferencia en Temuco, digamos, un desprecio muy grande a las traducciones que él consideraba anacrónicas. Entre esas, incluso decía que la King James, en inglés, la Luther Bible, la traducía por el mismo Lutero, o sea, la de 1532, y obviamente la Reina Valera 1909, consideraba que eran traducciones, como es que dijo la frase, no dignas de valía, o sea, que no tenían valor, literalmente. O sea, digamos, un tanto de, no sé, como arrogancia, por decirlo menos. También cambia segunda de Timoteo 13:14 la palabra perdición, sustituyéndola por destruir. ¿A qué agrupación pseudo evangélica le cae muy bien ese cambio? Que no cree en el infierno eterno.
además de los testigos de Jehová, pero ellos no son evangélicos. A los católicos. No, No. No, no sé. la iglesia Adventista. 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 Ellos, recuerden, ellos no creen en la doctrina del infierno eterno, sino en la destrucción eterna. También se omite la doxología del Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese, por cierto, debo reconocer que es un versículo muy conflictivo. En algunos manuscritos aparece, en otros no. Obviamente su servidor es de la idea de que, o de la opinión de que ese versículo sí forma parte del texto original. Está en textos de los antiguos, no en todos, pero por sobre todo porque es absolutamente coherente con el resto de la oración. De la oración me refiero al Padre Nuestro. Ni hablar de la coma juanina, el versículo 1 de Juan 5:7, que es un versículo trinitario por eminencia. Lamentablemente ahí hay mucha polémica sobre eso. Hay las escuelas, digamos, ese es un debate casi bizantino y sin sentido de realizar entre los que lo aceptan y quienes no. Ese es el que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En cambio, en las traducciones católicas, en buena parte de las traducciones modernas evangélicas, aparece simplemente, se omite el versículo 7 y dice, porque tres son los que dan testimonio en la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cosa que en las demás traducciones aparece, pero la diferencia es que no omiten la llamada coma juanina, 1 de Juan 5:7. Ese versículo, por cierto, se conoce con ese nombre, no es que yo lo haya inventado. También, en 1 de Corintios 1:2, error que se comete en muchísimas traducciones bíblicas, pero que, insisto, a la luz de los textos griegos, todos, está mal traducido lamentablemente la frase, hace la salutación típica del apóstol Pablo en todas sus epístolas, y hasta la Reina Valera 909 aparece la frase llamados a ser, perdón, llamados santos, dice llamados santos. Lamentablemente desde la Reina Valera 60 en adelante dice llamados a ser santos. ¿Captan la diferencia? Por ejemplo, nuestro hermano Juan, ¿está llamado a ser el hermano Juan? ¿O ya es el hermano Juan? Ya soy. Exacto. El Nos hermano habla de Juan. en otras palabras, le está diciendo a los cristianos aquí que los cristianos de Corintio ya son santos por derecho propio, a pesar de todos los, si recuerdan las epístolas a los Corintios, lo duro que es el apóstol Pablo con ellos. O sea, les está diciendo que la santidad no es un proceso, sino que es un hecho consumado, un derecho propio del creyente, que por lo tanto no depende de la buena o mala acción que caracterizaba tanto o las malas obras que caracterizaron tanto a los corintios. Recuerden que Corintios en la misma Biblia se describe como una congregación bastante, diríamos hoy, conflictiva. Insisto, no es un tema, digamos así, que caramba, le voy a quitar la salvación a alguien, pero no deja de tener por qué agregar esa frase, a ser santos. Insisto, no hay manera de conciliar la frase llamados santos con la frase llamados a ser santos. El uno nos habla de un hecho, de una declaración, mientras que el otro nos habla de un proceso, de algo que ha de alcanzarse, en este caso la santidad. Mm. O sea, por dar un ejemplo bastante radical, el ladrón en la cruz, en el momento en que se arrepintió, ¿comenzó un camino a ser santo o fue declarado No, santo por nuestro Señor no, Jesucristo? fue declarado santo. De inmediato, no hay un proceso. No le dijo, espera, ok, mientras agonizas, hagamos unas cuantas oraciones. No, lo declaró santo, perfecto, santo en el sentido real y bíblico del término. No le habló de un proceso. Además que curiosamente, en todas las demás cartas del apóstol Pablo, la frase siempre es llamados santos. En el mismo Primera de Corintios, de hecho, también. Pero insisto, eso hay que reconocer que es un error que cometen muchísimas traducciones bíblicas. Incluso, para mi gran pesar, la King James
en inglés. Ya los que me conocen saben que yo soy un devoto seguidor de la King James. Pero incluso en alemán, un idioma mucho más rico que el castellano y que el inglés, la palabra que utiliza en ese versículo es Berufung, que es incluso, no tiene una traducción exacta al castellano, mucho menos al inglés, que vendría a ser casi como consagrados santos. Como que esa sería la única palabra parecida en el castellano. Y obviamente es distinto llamar a alguien que consagrar a alguien. O sea, tiene un significado mucho más potente en la traducción de Lutero, hasta el día de hoy, digamos, porque también ha sido muy revisada. Y la verdad que cada vez que la traducen le hacen más cambios. Digamos que yo creo que Lutero ahí en Wittenberg se debe estar revolcando en su tumba después de la revisión de la Luther Bibel el año 2017. Bueno, antes de continuar, ¿algún comentario o pregunta, perdón? Yo tengo un comentario, pastor. Dígame. Realmente, pues, mientras más lo escucho hablar, más le pido al Espíritu Santo que en su misericordia le dé a uno ese discernimiento para uno poder leer la palabra de Dios y entender y no cometer estos errores, sino no flaquear frente a esos errores y leerla siempre desde un punto de vista no, siendo ministerial y no magistral, no poniendo la razón de nosotros, sino dejándonos llevar precisamente por el Espíritu Santo. Son tan suspicaces, son tan delicadas esas pequeñas desviaciones, pero que pueden cambiar el contexto de todo. Y usted decía ahorita algo muy especial, y era que la forma en que se escribe, una palabra puede cambiar todo el contexto de la frase, lo que realmente se quiere decir. Y eso es muy delicado. A mí en lo personal, cuando de pronto preparo un tema para el grupo de damas acá en Colombia, o para mi familia, o para algo que yo tenga que exponer, pues yo le oro mucho a Dios y trato de pasar por los 4 hilos el texto que vaya a leer, la explicación que vaya a dar. Siempre lo hago de una forma, mm, trato de ser muy analítica. Obviamente le estoy hablando desde el punto de vista de dejarme guiar por el Espíritu Santo para no decir nunca yo pienso, yo creo. No, porque la Biblia, como usted lo decía en algún otro momento, ella sola se interpreta. Y todo lo que usted ha explicado en esta noche, cada detalle que ha explicado de lo que ha pasado con algunas traducciones. Entonces yo me decía ahorita, si esto lo hacen personas con tanto estudio, con tanto léxico, con tantos canon de conocimiento, ¿qué se deja para uno que es un humilde servidor y que uno no tiene esos estudios? O sea, a mí lo que me da consuelo es saber que los discípulos, los apóstoles de Jesús, pues eran gente muy humilde, pero se dejaron llevar por el Espíritu de Dios, se dejaron llevar por el Espíritu Santo. Porque créame que esto, aparte de que me da una gran alegría saber que a nuestros tiempos hay traducciones que están con fiel copia de lo que Dios dijo, también me entra como un pánico, como un susto de ver todos esos errores que usted ha mostrado en esas traducciones que han hecho estas personas. Porque ahí claramente está la mano de Satanás, muy diplomáticamente, como lo decía en la clase pasada. Entonces, no sé, me quedo como con esa angustia todavía de tantas cosas. Ok, bueno, lamento la angustia, espero que... Pero más allá de eso, piensa, obviamente somos cristianos maduros en el literal sentido del término. Por lo tanto, Dios nos ha dotado también del don del discernimiento. Por lo tanto, digamos, o sea, si no tuviera otra opción y tuviera que hacer un estudio bíblico con la traducción del Nuevo Mundo, de los autoproclamados testigos de Jehová, no tendríamos por qué sentir temor al respecto. O sea, tenemos suficiente discernimiento y en algún grado conocimiento como para poder hacer un buen estudio bíblico con la traducción que sea. Evidentemente, si usamos esa, comillas, traducción.
la de los testigos, de los autoproclamados testigos de Jehová. Obviamente no vamos a buscar Juan 1:1, pero sí podemos, no, insisto, no estoy diciendo que por favor no compren estas traducciones. Insisto, mi hermano Juan me ha dado la bendición de conseguirme algunas de estas en inglés y las voy a seguir tratando de conseguir. Es parte de mi afición. Ahí algo conocerá en un tiempo más nuestra hermana Loida, que nos acompaña hoy, gracias a Dios. De ninguna manera estoy insinuando siquiera remotamente que no accedan a ellas, ni mucho menos, o que solamente se queden en la Reina Valera 909. No, eso, insisto, es un tema exclusivamente de gusto personal, nada más. Bueno, la nueva traducción viviente, también que ha entrado estos últimos años con bastante fuerza. Publicada en 2010 es la versión castellana de la New Living Translation. El equipo de traducción fue liderado por Jaime Mirón, creo que de nacionalidad colombiana también. Y trabajo realizado por un equipo de 50 personas, entre esos teólogos, biblistas y lingüistas. Ahí nuevamente apuntando a Casiodoro de Reina, hay que reconocer que ese hombre, ese hermano, de hecho era luterano, para los que no lo sabían, eh, él la verdad que hizo un trabajo fabuloso, no solo en el sentido de muy bien hecho, sino que imagínense, aquí para hacer una traducción, en el pleno inicio del siglo XXI, ocuparon a 50 personas, mientras tanto que Casiodoro de Reina, o antes Lutero, apenas una persona. O sea, literalmente tenemos que dar gracias a Dios por la vida y el ministerio de estas personas, que a pesar de todas las condiciones desfavorables que tuvieron, por sí solos fueron capaces de entregarnos un tesoro tan grande como el que nos dieron. Insisto, tanto la NBI como incluso la 60, hasta la 909, como lo decía, el comité de la King James, que trabajó entre 1604 al 1611, también eran creo que 20 personas. O sea, digamos, en ese aspecto nuevamente tuvimos una bendición gigantesca con personas como Casiodoro de Reina. También es muy similar a la NBI y posee casi la misma cantidad de mutilaciones. Y curiosamente, tristemente, cambia la palabra justicia para sustituirla por vida recta. Nuevamente, la justicia, ¿quién la entrega? En el caso de la fe cristiana. O incluso en la Jesús a justicia través de civil. su obra. Claro, o Jesús incluso en a la través de justicia su civil. obra. La justicia civil, digamos, yo no soy declarado justo ante la ley civil por mí mismo, sino por una tercera persona, en este caso un juez, me guste o no. En el caso también de la justicia ante Dios, precisamente es un don de Dios a causa de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros somos entes netamente pasivos en eso. En cambio, vida recta la puede tener un ateo, la puede tener tal vez un budista, un mormón, cualquier persona. Un buen ciudadano, si lo quiere decir de alguna manera. Entonces, también no es a opinión de su servidor, no es simplemente un detalle que se deje de lado la palabra justicia para reemplazarlo por una frase tan simple como vida recta. La justicia, recordemos, es algo que tiene que ser declarado luego de evidencia, incluso en un juicio, insisto. No simplemente un portarse bien, como podría ser vida recta. Tal vez vida recta podría ser similar a la frase que nosotros le decimos a nuestros hijos cuando les decimos pórtense bien. Pero, o sea, perfectamente sería entendible si a nuestros hijos, por favor, tengan una vía recta. Pero ya es distinto si les decimos tengan la justicia de Dios. Ahí ya tiene que Dios actuar. La vía recta la podemos tener nosotros, llevar a cabo nosotros. Y no necesariamente una justicia, digamos, ante Dios, nuevamente, sino simplemente una justicia de tipo civil, por llamarla de alguna manera. Bueno, aquí solamente para mencionar las otras revisiones, pero que se podrían llamar de la familia Reina Valera, pero son extraoficiales. La de la parte izquierda es la llamada Reina Valera revisada o Reina Valera 77, una excelente traducción que afirma ser una revisión de la Reina Valera 909, al igual que la que está a la derecha, llamada la Reina Valera 79. Ambas hay que reconocer que tienen una difusión muy, muy escasa.
Insisto, Temuco, que es una ciudad bastante privilegiada en ese aspecto, nuestra hermana Loida es testigo de ello, podemos encontrar la Biblia que ustedes quieran, gracias a Dios. Vivo yo a menos de 50 metros de la Sociedad Bíblica, a menos de 50 metros del Centro de Literatura Cristiana, y las Biblias llegan prácticamente todas las semanas. Tenemos, digamos, la bendición de vivir en una ciudad muy evangélica en general. Y por eso he tenido acceso especialmente a la Reina Valera 79, pero cuesta mucho conseguirla. Pero insisto, ambas en general, para que no se me acuse de ultrafanatismo en 909, son excelentes traducciones. Pero ambas, insisto, afirman ser revisiones de la 909. No por cierto, por una cuestión de capricho, sino porque también lamentablemente la Sociedad Bíblica Unida es bastante egoísta en ese tema. Ellos se niegan rotundamente a prestar los derechos o a entregarlos, los derechos de la Reina Valera 1960, porque después de todo es una suerte de gallina de los huevos de oro. De hecho, ya los quiero ver el año 2030, cuando la Reina Valera 60 pase a tener dominio público. O sea, por ejemplo, nuestros amigos del Sínodo Luterano de Missouri, que hicieron la Biblia de la Reforma, no sé si alguno de ustedes la tiene, en la Biblia de Estudio de la Reforma, no se les quiso entregar la Reina Valera 60 para hacer ese comentario, esa Biblia con comentarios, sino que se les entregó la Reina Valera contemporánea, casi gratis. O sea, no es que haya que pagarles mucho dinero a la Sociedad Bíblica para que entreguen la Reina Valera 60, sino que simplemente no la entregan. Así digamos, de comillas, maldad, por llamarlo de alguna manera. No veo qué problema habría en entregarla. Bueno, pero ya insisto, eso que quede en la conciencia de los amigos de la Sociedad Bíblica Unida. Aquí brevemente mencionar la última que ha llegado en castellano, que se llama La Reina Valera 2020. Una suerte de publicidad engañosa, porque pretende ser la actualización de la Biblia del Oso. Pero o sea, como que en la presentación del texto, yo la he revisado, dice que es una actualización total y literal de la Biblia del Oso, pero no lo es. O sea, insisto, algún tiempito le he dedicado a revisarla y lamentablemente no, me encantaría que así fuera, pero no tiene, por ejemplo, el tema de Corintios 1:2. Aparece nuevamente el llamados a ser santos, o una traducción preciosa que tiene la Biblia del Oso en Filipenses 1:1, cuando habla Pablo de el morir es Cristo y el morir es ganancia. También no mantiene el sentido poético tan bello de un versículo tan lleno de esperanza para el cristiano como Filipenses 1:21. También los salmos, no, o sea, en ese aspecto, la verdad no sé cuál fue la intención de hacer esta traducción, porque de hecho ha tenido una difusión nula. O sea, de no ser porque yo la vi en las vitrinas de la Sociedad Bíblica Unida, ni habría tenido noticia de la existencia de ella. Pero de ninguna manera cumple lo que dice ahí mismo, que es una actualización de la Reina Valera, perdón, de la Biblia de los, de ninguna manera. Insisto, la menciono aquí más que todo porque es la última revisión, o que afirma ser revisión de la Biblia de los, o la última traducción evangélica al castellano. Algunas conclusiones, aunque si bien vamos a tratar otros temas en una tercera sesión, espero no haberlos aburrido demasiado. Si bien no es un factor fundamental, insisto, fundamental, pero sí puede ser lo importante, sí puede ser causa de problemas doctrinales, especialmente con nuestras confesiones de fe. Bien sabemos que hay iglesias que le dan mucha importancia a sus confesiones de fe, entre esas nosotros, los luteranos confesionales, o los anglicanos, que tienen sus 39 artículos, o la institución de la religión cristiana de Calvino. ¿Por qué digo que pueden causar problemas doctrinales? Porque es muy posible que en traducciones modernas esos versículos que están mutilados o cambiados no le den lugar plenamente a nuestras confesiones. O sea, insisto, no es un caso aislado. Entonces puede que estemos en una de nuestras confesiones de fe justificando una doctrina, basándonos en el versículo tal o cual,
pero no aparecen en estas traducciones modernas. O sea, es un problema que puede surgir. También otra cosa que en muchos casos sucede es que las traducciones modernas se caracterizan por su mesianismo y desprecio a las traducciones tradicionales. Mesianismo en el sentido de que, se tratan de mostrar como la salvación de la traducción bíblica, en este caso al castellano. Es un fenómeno que curiosamente en las Biblias en inglés no sucede. No hay esas declaraciones tan grandilocuentes de los amigos en Estados Unidos como sí lo suceden en castellano. O sea, les diré, hasta he perdido amistades por ser un seguidor de la Reina Valera 909, con insultos incluidos. Así no digamos, y por gente que dice que seguir la Reina Valera 909 o el Tectus Receptus del Nuevo Testamento en griego es propio de teólogos ignorantes. Si bien, insisto, su servidor no se considera un alto teólogo, ni mucho menos, pero bueno, no me gusta que me ninguneen tampoco, ¿no? Se podrán imaginar. Y aún así, las traducciones tradicionales, como les insistía, no han perdido su vigencia. Están plenamente vigentes, insisto, desde la misma Reina Valera 1909. También muchas de las traducciones modernas son llevadas a cabo por biblistas que están lejos de ser hombres de sana doctrina. Insisto, la Reina Valera 95, la NBI, no sé qué tanto la nueva traducción viviente, pero insisto, es raro hoy en día que un biblista crea en la infalibilidad de la escritura, es muy extraño. Es lamentablemente una excepción. En ese aspecto, lamentablemente, no sé por qué se infiltró tan fuertemente la falsa doctrina en personas que se hacen llamar biblistas. El ejemplo más evidente de personas que están vivas es el que les decía del señor doctor Edesio Sánchez, con la traducción en lenguaje actual. Alfredo Tepox, insisto, son personas que, digamos, no les prestaría mi púlpito, aun si es que ellos trataran, nuestro púlpito, perdón, si es que ellos trataran de convertirse en luteranos confesionales. No, de ninguna manera. Insisto, ya que alguien que diga ser seguidor de la Biblia y me diga que Cristo no resucitó corporalmente o que no cree en la Trinidad, pues bueno, que se busque otra iglesia, la nuestra no, humildemente. También el principal texto de apologética o de defensa de la infalibilidad de la escritura es la llamada Declaración de Chicago de 1978. Se llama así porque obviamente se redactó en la ciudad de Chicago por un grupo de teólogos norteamericanos, principalmente presbiterianos y bautistas, como una respuesta a toda la herejía que se venía desde Europa, principalmente, tristemente, de supuestos luteranos, que básicamente despedazaban la veracidad del texto bíblico. Entonces esta fue la respuesta a toda esa mugre que llegaba desde Europa, que lamentablemente se adueñó de los seminarios en Latinoamérica, desde México hasta el sur, hasta Chile mismo y Argentina mismo. Y lamentablemente en el caso de Estados Unidos, la ELCA, o sea, la Evangelical Lutheran Church en América, muchos sectores presbiterianos, incluso bautistas, que eran tradicionalmente fieles, devotos, defensores del texto bíblico. Lamentablemente, hasta acá en Chile mismo me tocó, yo vivía en el seminario bautista, si bien no estudié ahí, pero pude ver ahí como los pastores o profesores de ese seminario, en buena mayoría no adherían, insisto, a la resurrección corporal de Cristo, a los milagros de Cristo, adherían a la desmitologización de la Biblia y una serie de herejías más que son inaceptables para cualquier persona que podamos hacer llamar creyente. Y solamente como un pensamiento. La infalibilidad de la escritura es la base de la reforma y de la expansión de la fe protestante, ya sea en Europa, en lo que ahora es Estados Unidos, Latinoamérica, obviamente. ¿Es la de nosotros también? Espero que sí. Hay una frase de William Tyndale, también un precursor de la traducción bíblica en inglés, como dice ahí: nunca he alterado ni una sílaba de la palabra de Dios contra mi conciencia. No lo haría hoy, aunque se me entregara todo lo que está en la tierra, sea honra, placeres o riquezas. Y sin duda el señor Tyndale fue plenamente consecuente con esa afirmación. De ninguna manera fue una hipérbole exagerada, para nada. Muy bien.
Hermanas, hermanos, no sé si hay alguna pregunta antes de continuar, o sea, antes de despedirnos, perdón. ¿Algún comentario? Interesantísimo todo, Andrés, muy interesante. Yo creo que tomar este aprendizaje mm, como esas cosas que pasan a modo de advertencia. Si ya nos cuidamos de ser muy prolijos, reitero, muy cuidadosos en relación a aprender la palabra desde la misma que es la Santa Biblia, eh, estamos tomando conocimiento de que muchos libros que tienen el mismo nombre de Biblia, hablemos aparte de la Valera 1960, de no ser cuidadoso, de no conocer bien la palabra y ahora con esta advertencia de que hay muchas traducciones erradas, equivocadas, por el motivo que hayan sido en su minuto, claramente nos puede hacer peligrar. Y quizás bueno, uno no puede pecar de saber todo porque en realidad no sabemos nada, pero sí el Señor nos va dando a poquitito la madurez espiritual y en atención a eso nos hace ser cuidadosos y con esta información más todavía. Quizás para otras personas, poner atención, sugerir, oye, no leas esta Biblia como información y a través de la gracia del Señor, nada más. Yo lo veo así. Es algo que llega a oídos nuestros, a conocimiento nuestro y tomarlo para ese fin si llegase a ser necesario. Así que muchas gracias. Muy interesante todo. Agradezco mucho, Sí, Juan, te escucho. querido hermano, agradezco mucho a Dios por darte este conocimiento, tu ser un fanático de estudiar y poder compartir con nosotros ese conocimiento que tienes. Me ha abierto los ojos sobre muchas cosas y también seguir pensando que tenemos discernimiento para poder utilizar nuestro propio criterio a la palabra de Dios que sabemos con su pureza. Además de que todo ha sido muy claro. Lástima que me perdí la primera clase, la primera plática, pero espero no perderme la tercera plática que tengas. Te agradezco mucho tu tiempo, tu dedicación, tu fanatismo y espero que nunca lo pierdas. Muchas Juan, yo gracias. te voy a mandar por interno Dile, la hermano Juan, de primera la clase. primera. Sí, la clase de hermano Juan está grabada y está en mi canal de YouTube, así que te envío, si me puedes enviarte igual tu chat de WhatsApp por interno y ahí les envío todos el link de la clase anterior. Muy bien. Pastor, yo quisiera expresar que realmente el tema que usted toca es muy difícil de explicar, pero se siente muy bien, ¿no? Cuando un deportista dice, caray, qué difícil, qué movimientos hizo y se ven bien fáciles, así lo sentí yo. Realmente creo que el tiempo se pasó rapidísimo en un tema que aparentemente era un poquito así como que, ay, qué interés tienen, ¿no? Pero realmente esto lo hizo muy interesante y la verdad pues nos deja con ese sabor y con ese ánimo de decir, va para la tercera, pastor, claro que sí. Yo realmente le agradezco, como decía el hermano Juan, y creo que todos aquí tienen la bendición de Dios, de ese talento, de esa capacidad que Dios le ha dado para poder interpretar y emocionarse y apasionarse como debemos hacerlo todos sobre un tema bíblico de gran trascendencia. Pastor, Dios les bendiga y a usted que lo siga bendiciendo y que le siga dando mucha sabiduría. Gracias por esta cátedra, que no fue clase, fue una cátedra. Gracias, pastor. Bueno, espero ser digno de tales palabras. Muchas gracias. Hermano Andrés, Dígame, hermana muchas Loida, gracias. gusto de escucharla. Muchas gracias por la invitación. De veras que, bueno, llevo 2 años solamente haciendo religión ahora que me cambió la vida. Digo, estoy viviendo un pedacito de cielo en la tierra. Pero sabe que yo estaba antes trabajando en un colegio confesional y a mí me sorprende, bueno, yo no soy devota de la 1909, o sea, no la tengo. Mentiría si dijera que la tengo, pero tengo la 1960. Y en ese colegio, o sea, no es que no se puede hablar de la 1960, es que hay que actualizarse, que los niños que no entienden,
Y sabe que de verdad que molesta, me encantó escucharlo a usted, me encantó el ser, a ver cómo, el ser fiel a algo convincente, porque en verdad me quedó, me gustó su presentación y en realidad para mí es muy importante la palabra de Dios y gracias a Dios que creo en su resurrección, creo en la Trinidad y le doy gracias a Dios por ello. Y gracias por haberme invitado. De nada. Al respecto, por cierto, del trabajo con gente más joven, tal vez comillas inexperta, algo que creo que hoy no tiene justificación el hecho de decir, ok, es que este texto, cualquiera, la Biblia o cualquier otro texto, tiene un vocabulario no tan, comillas, asequible. O sea, precisamente si hay algo que usted como profesor, al igual que yo, tiene que sufrir bastante, me imagino, es con los celulares, ¿no? Con los teléfonos móviles. O Sí, sea, mucho. entonces, aunque le pasáramos la misma Biblia del oso a un muchacho, caramba, tiene un par de teclas y ya puede conocer cómo es ni siquiera acudir a un diccionario en papel, insisto, con lo rápido que son nuestros alumnos hoy en día, apretan un par de teclas o los grupos de jóvenes de nuestras iglesias y ya tienen la explicación a lo que ustedes quieran. Exacto. Entonces, es, digamos, algo bastante, no sé, contradictorio, si no, acaso no triste, que la gente se escude en ese tema de lo moderno, como que se asume que necesariamente el vocabulario mejora. A mi opinión, en el caso del castellano al menos, creo que el inglés también, al contrario, empeora cada vez. Así es, hermano Andrés. Bueno, en vista de la Una hora, pregunta sí, antes de dime. retirarnos, perdón. La Reina Valera antigua, esa es la primera traducción, ¿correcto? Eh, la revisión, no, esa es la que se llama Reina Valera 1900, perdón, 1865. Porque estoy viendo que dice que fue publicada en 1569. Ah, no, no, es que esa Por tradicionalmente Teodoro de Reina. se le conoce simplemente como la Biblia del oso. Eh, Oh, la que es del oso, que estaba viendo aquí, buscando en línea precisamente, y le llaman la Reina Valera antigua, publicada en 1569 y después fue revisada en 1602. es que eso ahí ya quiere decir que hay una unión entre el trabajo de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ajá, Lo exactamente. que pasa es que está el error, el mito, de que prácticamente Reina se sentó en el mismo escritorio que Valera y hicieron un trabajo juntos, ok, tú traduces esta parte, yo traduzco esta otra. No, lo que hizo Valera, que además no sé qué tanto se habrán conocido en persona, creo que no, porque insisto, Reina era luterano, piadoso, se fue de la Ginebra calvinista. Mientras que Casiodoro perdón, Cipriano de Valera hizo exactamente lo contrario. Él era un calvinista devoto, incluso el famoso libro Institución de la Religión Cristiana de Calvino, él lo tradujo al castellano. También un trabajo gigantesco, eso es un libro de 2 tomos, ahí tengo 2 copias de hecho. Eh, o sea, y entonces no, sí, hasta donde mi conocimiento llega el cambio que hizo o la revisión que hizo Cipriano de Valera fue por sobre todo algunos libros proféticos del Antiguo Testamento, pero no es que él haya hecho una traducción, una revisión total de Génesis 1 hasta Apocalipsis 23, no, fue una suerte de retoque, pero eso, insisto, después del 1602 creo que fue ahí se habla, pero no se, insisto, no se comenzó a hablar de la Biblia Reina Valera, insisto, hasta el siglo XX. Tal vez simplemente se le llama así por un tema netamente de tradición, por sobre todo. Pero no, no es que, insisto, hayan hecho un trabajo conjunto, sin desmerecer el trabajo del uno ni del otro, insisto, ambos fueron fabulosos biblistas, teólogos de fuste. Tal vez Reina tuvo una vida un poco más complicada en el sentido de que tuvo que escapar más. De hecho, curiosamente, nosotros los luteranos que no somos dados al tema de la predicación pública, Casiodoro de Reina murió en Frankfurt y predicó en la calle hasta el último de sus días, curiosamente.
Insisto, por eso esos 4 ejemplares de la Biblia del Oso están hasta el día de hoy en Frankfurt, no en España. Y no creo que a los españoles les interese mucho tener una copia de ellos, ¿no? Insisto, lamentablemente la iglesia evangélica en España, cualquiera, si bien es muy activa, pero es muy pequeña. O sea, lamentablemente, insisto, no llega a los 100.000 personas. No. Curiosamente, mi abuelo tuvo la posibilidad de ser pastor allá en Bilbao, por ser descendiente, hijo de vascos, y precisamente por el peligro que significaba en aquella época, en los años 70, ser evangélico en España, rechazó la oportunidad. Y creo que desde un punto de vista de mantenerse con vida, tener una vida más o menos tranquila, fue la mejor decisión que pudo tener. En fin. Y el nombre de Reina Valera viene de los apellidos de estos dos, Sí, ¿verdad? simplemente, De insisto, Casiodoro sí, de Reina pero y Cipriano claro, de Valera. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. No, nada más que eso. No. Curiosamente, por cierto, dentro de los libros, en el siglo XVI se editó, disculpen que me extienda, perdón, se editó por el orden del Vaticano mismo, de la Inquisición, de hecho, una lista con libros prohibidos. Así se le llama hasta el día de hoy. Probablemente está en internet. Y uno de esos, a mucha honra, es precisamente la Biblia de los. Curiosamente no se mencionan las obras de Lutero, aunque es obvio que, bueno, Lutero ya había sido declarado hereje, a mucha honra. Pero curiosamente era tanto el temor que tenía el Vaticano ante lo que pudiera pasar con la Biblia del oso y de su autor, que hasta pusieron en esa lista a un comillas insignificante hereje protestante, eh, y con eso yo creo que a la larga le hicieron por sobre todo un favor, porque muchos de esos libros, y no es una lista solamente de libros teológicos, o la Biblia en este caso, sino de muchos libros que el Vaticano consideraba peligrosos. Pero bueno, si el Vaticano considera peligroso algo que estamos haciendo, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Al contrario, me preocuparía que el Vaticano felicitara algo que hago yo, o nuestra, o nuestra amada iglesia, ¿no? Bueno. En fin. Bueno, eh, pues, Yo quería decir algo, pastor, sí, dígame. antes de que, pues nada, darle primeramente gracias a Dios por permitirnos tener este espacio para haber aprendido todas estas cosas, solicitarlo a usted, porque usted en estas 2 clases, en este trayecto de tiempo, pues nos ha brindado, nos ha compartido muy humildemente un conocimiento que sabemos que no fue que usted preparó la clase en 8 ni 15 días, sino que ha tratado de resumirnos años de estudio, noches de desvelo, días enteros de lectura, de investigaciones, de todo ese conocimiento que usted tiene en su cabeza y que a través de tanto tiempo lo ha ido adquiriendo y usted nos ha pasado esa información de una forma aquí en Colombia decimos poquito cuando queremos decir que desglosan muy bien algo que es complejo, pero lo desglosan de una manera muy sencilla para podernos darlo a nuestros hijos a digerir. Entonces usted también ha digerido muy bien todo eso para pasárnoslo a nosotros. Muchas gracias a Marinela y también un saludo al hermano Juan García. Hace muchos años lo conocí aquí en Colombia en un encuentro que hubo en la iglesia con el pastor Henry y el pastor Tony, entonces me place mucho verlo por acá. Y, y a su colega también dale un saludo y espero que Yoida, sí, o Yoida, no sé si lo estoy Lloyd, pronunciando bien. Sí, bienvenida y bueno, si de pronto usted, hermano Andrés, a futuro puede tener algún otro espacio que nos pueda brindar, pues cuente conmigo también para que podamos charlar de algunos temas que usted de pronto nos pueda seguir enseñando, usted lo puede proponer y aquí estaremos. Yo creo que para todos sería un privilegio poder tomar algunas clases con usted de algo. Dios le bendiga a usted y a todos los que están allí. bueno, usted sabe, a su servicio. Solamente Gracias, decirle, hermana Ana. Gracias a usted por su saludo igual. Sí.
Gracias. Igualmente, Bueno, saludos y bendiciones. nuevamente, insisto, a su servicio, ustedes saben. Bueno, de hecho, curioso, precisamente con la hermana Ana, perdón, Loida, tenemos ya semi-coordinado un trabajo de exposición bíblica para septiembre. Ahí vemos cómo tenemos que ver qué libros llevo, o sea, cuáles Biblias llevo, cuáles son de más interés, pensado precisamente en nuestros alumnos. Así que bueno, va a ser un trabajo gigantesco, por cierto, pero no por eso menos edificante, gratificante, edificante las veces que lo he realizado. En fin, Gracias, hermano Andrés. Gracias. nada. Bueno, y Muchas al gracias contrario, a gracias por todos. su participación. Bueno, ahora sí, por favor, eh, Juan, si pudieras, hermano, despedirnos en oración. Con gusto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por nuestro hermano Andrés, por la cátedra que nos ha dado hoy, por ser un fanático de tu palabra y de estudiar las diferentes versiones de la palabra y por ser tan claro en su cátedra de hoy. Te pido que lo bendigas a él y a su querida familia, también que bendigas a Marinela, a Arturo, a Loida, a Ana, y me parece que Moisés sigue por ahí o si se ha ido, también que los bendigas y que nos permitas estar nuevamente reunidos para estudiar y escuchar a nuestro hermano Andrés. Danos a todos una buena noche, que soñemos contigo y que mañana estemos listos para ser discípulos de todas las naciones y para seguir creciendo en tu palabra, para tener una fe más grande en ti. En Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, a ver. Entonces, bueno, gracias nuevamente por la invitación, por su tiempo y espero haberles sido de ayuda y de bendición.